puede hacerlo. Y así sucesivamente los distintos sectores pueden hacer este trabajo y se pueden preparar para enfrentar una posible crisis. Los chilenos, ¿ya? Y Chile tiene un riesgo latente. Chile es un país de terremotos, de temblores. Por lo tanto, yo como país sé que ese es un riesgo y me tengo que preparar para eso. En 2010, lamentablemente no estábamos bien preparados, pero yo quiero creer de que después de ese terremoto y ese gran sufrimiento que tuvimos todos, Chile está preparado para enfrentar otro terremoto, otro maremoto, otro tsunami. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el terremoto es parte de nuestro país, por lo tanto es un riesgo latente. No así, por ejemplo, los tornados. Los tornados son propios de países en Estados Unidos. Los estados tienen tornados y no tienen terremotos. Por lo tanto, ellos están preparados para los tornados. Si a nosotros, en Chile, nos viniese un tornado, lamentablemente creo que quedaría una embarrada muy grande porque no estamos preparados, porque estamos preparados para él y no para él. ¿Ya? Entonces, las TESAS pueden estar preparados con protocolos, con procedimientos ante distintos escenarios que ya los hemos visto a través de la historia. Malversaciones de fondo, irregularidades, desperfectos en productos, colusiones. Por lo tanto, ellos tienen a la vista este material. ¿Ya? Pero, por ejemplo, hay riesgos que no los tenemos considerados. Hace un par de años, el canal Disney Channel sufrió una intervención y se cambió al canal Playboy. ¿Ya? Es una crisis, por supuesto, porque Disney Channel es un canal para niños y Playboy es un canal para adultos. Yo creo, y tiendo a pensar, de que Disney Channel tenía su mapeo de riesgo de esto, pero nunca se imaginó que un riesgo de tal envergadura pudiese causar una crisis. A lo mejor sí, ¿ya? Pero lo que estoy diciendo es que a veces detecta y a veces no. Ahora, esto desde acá, Chile despertó, 18 de octubre. ¿Ustedes creen que era una crisis detectable? ¿Ya? Después de la guerra son todos generales y uno piensa y uno dice, era obvio, se veía venir. Pero una crisis, como la que sufrimos el 18 de octubre, de tal envergadura, ¿la podía detectar Chile? A veces pienso que sí, a veces pienso que no. Eso es un tema que cada uno podrá tener su opinión. Pero de repente, lo que quiero decir con este punto es que de pronto pasan cosas inesperadas, como esta o como esta. Porque yo les apuesto que esta no se la imaginaba. El coronavirus es una pandemia que si bien nosotros habíamos tenido mundialmente otro tipo de enfermedades como el ébola, como la gripe aviar, como la gripe porcina, eran enfermedades que sucedían en ciertas partes del mundo, que se propagaban, la gente podía hacerle frente, pero yo creo que una crisis de esta envergadura, por mucha imaginación que hubiésemos tenido, no era detectable. Por lo tanto, ¿qué pasa? Era de poca probabilidad, pero de alto impacto. ¿Qué quiere decir que sea de alto impacto? Que la gente, todos no estaban preparados, entonces comenzamos a improvisar. Yo les apuesto que nadie se imaginó de que este escenario estaríamos viviendo hoy día. Calles vacías, personas en cuarentena, colegios cerrados, malls cerrados. Todas las empresas nunca se imaginaron que hubiesen tenido que enfrentar esta crisis, por lo tanto tienen que ir sobre la marcha, haciendo protocolos, armando metodologías, tácticas para poder enfrentar una crisis de esta envergadura. ¿Ya? Entonces, vámonos un poquitito, detengamos y vamos a analizar el contexto y, perdón, pero voy a aquí. Vamos a analizar entonces y vámonos hacia atrás y vemos cómo llegamos nosotros a enfrentar este tipo de crisis del 18 de octubre, del coronavirus, ¿ya? Y analicemos un poco el contexto en el cual hoy día estamos viviendo. ¿Y por qué quiero analizar esto con ustedes? Porque para mí el contexto es clave para que las empresas y las instituciones puedan enfrentar las crisis. Enfrentar una crisis para una empresa hace 10 años es muy distinto que enfrentarla hace 5 y por supuesto que enfrentarla hoy día, porque el contexto cambió. Por lo tanto, mi metodología de enfrentar y de gestionar una crisis tiene que ser completamente. Entonces, detengámonos un minuto acá y vamos a analizar y pongámonos de acuerdo, porque en el contexto podemos tener todas diferentes opiniones, pero sí tenemos que ponernos de acuerdo un poco
¿Cuál es este rayado de cancha que tenemos hoy día para que empresas puedan mantener su reputación en las distintas áreas? Entonces, vamos a ver que Chile hoy día, por supuesto que tenemos un nuevo contexto y es bastante desafiante. Todos nosotros, los ciudadanos, los consumidores, estamos bastante irritados y desconfiados de las instituciones públicas y de las instituciones privadas como son las empresas, ¿ya? Y esto no es al azar, esto tiene su historia. Entonces, ¿por qué hoy día la gente está tan desconfiada? ¿Por qué el 18 de octubre Chile despertó? No despertó, son muchas cosas que venían acumuladas del pasado, de la historia, ¿ya? Y aquí puede que haya una teoría, la cual explique, y es que el eje de poder avanza de un lado hacia otro, ¿ya? En los años 80, 90, la balanza estaba absolutamente cargada hacia la empresa. La empresa le entregaba al consumidor y a las comunidades y a sus vecinos y a todos nosotros lo que ellos querían, ¿ya? Era una forma que tenían de trabajar las empresas donde quizás no cuidaban mucho a sus trabajadores, no cuidaban el entorno, no cuidaban a sus vecinos y en realidad eran bastante autoritarias en el sentido de entregar lo que ellos querían. Esta balanza se fue cargando, cargando, cargando hacia el otro lado y hoy día estamos en una situación opuesta. Yo no estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, estoy dando términos objetivos, ¿ya? Entonces hoy día esta balanza se carga hacia el otro lado y hoy día somos consumidores, comunidades, vecinos, clientes absolutamente empoderados que manejamos un poco a las empresas, ¿ya? Y esto pasa por algo. ¿Por qué? Porque hoy día los ciudadanos son bastante más, pero sí más globalizados. ¿Por qué? Porque tenemos mucho acceso a la información. Internet en los celulares, el hecho de que los celulares tengan video, que podamos grabar. Nosotros en periodistas, cada ciudadano se transforma en periodista y cada ciudadano tiene poder de alguna forma de denunciar a las empresas, de opinar, de ver que lo están haciendo mal, de decirles que lo hagan mejor, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos consumidores en acción mucho más empoderados. Y yo creo que en Chile al menos, el antes y el después que marca esto es un caso emblemático, del cual no sé si ustedes recuerdan, pero he escuchado que es el caso de la Polar. El año 2010, si no me equivoco, sí, fue el 2010. El año 2010, las retractaciones unilaterales de la Polar provocaron un quiebre entre la empresa y el consumidor, ¿ya? La empresa cometió un acto ilegal, el cual tuvo que atenerse a sus consecuencias, hubo ejecutivos que los tomaron presos, hubo indemnizaciones por parte de la empresa, y yo creo que este caso marca un antes y un después, porque el consumidor, el cliente, nosotros nos empoderamos y dijimos, basta de abusos, ¿ya? Después vienen las colusiones, viene el pollo del papel confort, anteriormente la colusión de las farmacias. Entonces el consumidor dice, no, 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 aquí yo no quiero más, basta de los abusos, por lo tanto yo me empodero. ¿Y cómo se empodera? Por supuesto, a través de las redes sociales, pero también escogen instituciones con más poder, como el CERNAC, como la UNADECUS, que son instituciones que hoy día sí funcionan y representan al consumidor. Y hoy día nosotros como consumidores podemos lograr cosas. En los años 80-90, nosotros tomábamos una Coca-Cola, la comprábamos y nos salía un clavo dentro de la Coca-Cola. ¿Y qué hacíamos? Prácticamente nada, ¿ya? Yo no tenía un CERNAC para ir a denunciar. Y si bien existía algo, no funcionaba una red social para denunciar a la empresa. Por lo tanto, ¿qué hacía? Perdía mi plata y botaba la Coca-Cola. Hoy día, si eso sucede, pensado, yo denuncio una mala práctica, entonces tengo el poder de denunciar. Por eso los consumidores hoy día estamos tan empoderados, ¿ya? Lo mismo sucede con las comunidades. Las empresas en los años 80 y 90 se instalaban en lugares y en realidad pedían perdón más que permiso, ¿ya? Se instalaban, tenían una ayuda más bien asistencialista, les hacían una multicancha, les regalaban comida, pero ¿ustedes creen que les preguntaban cuáles eran las necesidades de las comunidades? No, ellos hacían lo que ellos querían. Hoy día es muy distinto. Las comunidades están empoderadas, las comunidades se hacen notar, las comunidades quieren ser parte del entorno donde trabaja la empresa.
y hoy día la empresa está obligada a comunicarse con él, ¿ya? Y esto es una evolución en la forma en que funciona o la relación que existe entre la empresa y el consumidor y el cliente, o sea, entre la empresa y todos nosotros, ¿ya? Entonces, esta balanza que yo les comentaba al principio de poder se marca de un lado, que eran las empresas, a otro lado, el día del consumidor. Entonces, el contexto cambia. Por lo tanto, lo que yo les decía al comienzo también es que la comunicación también tiene que ir cambiando, porque comunicar hace 10 años es muy distinto que comunicar hoy día en crisis. Seguimos un poco analizando el contexto y por qué este ciudadano está tan irritado, está tan desconfiado, porque hay cosas que lo han marcado, ¿ya? La clase política, desconfiamos de la clase política por el financiamiento irregular, desconfiamos del empresariado por sus malas prácticas y por sus abusos, desconfiamos de las Fuerzas Armadas por la corrupción, desconfiamos de la Iglesia por los abusos que hemos conocido y la opacidad de esta institución. Por lo tanto, con un resumen, estamos desconfiando parece que de todo, incluso del fútbol. O sea, algo que nos da para muchos un placer, también el fútbol se ha ido metido en escándalo. Entonces, hoy día desconfiamos de todo, ¿ya? Hoy día, si vemos esta imagen, que es el 18 de octubre y hoy día el coronavirus, hoy día podemos decir que estamos en crisis, ¿ya? Entonces, la forma en que las empresas van a tener que desenvolverse y van a tener que cuidar su reputación es incluso hoy día más distinta que hasta hace algunos meses anterior, como el 18 de octubre. Entonces, vamos a entrar ahora ya un poco en la reputación en tiempos de crisis. Hicimos una mirada macro, ya para el contexto. La crisis en estos tiempos, o sea, para gestionar decía algo muy sabio que dice que toma 20 años construir una buena reputación y tan solo 5 minutos en arruinarla. Si piensas eso, harás las cosas diferentes. Y esto, en la experiencia que yo tengo de trabajar con empresas con crisis, no puede ser más cierto. Una empresa puede trabajar toda su vida para lograr una buena reputación y basta que cometa un solo error hoy día con el contexto en que estamos para que toda esa reputación y todo ese trabajo se vaya por el río. Por lo tanto, claro, él dice, si uno piensa en eso, la deberían hacer distinto. ¿Ah? Entonces hoy día hay una necesidad de cambio en las empresas, que no solamente tienen que parecer los sinceros, ¿ya? Las personas hoy día ya no esperan que la empresa prometa algo, que la institución pública se comprometa con algo, sino que quiere ver resultados, ¿ya? Los tiempos han cambiado, los tiempos son menores, son más acotados, y uno quiere ver respuestas inmediatas, al tiro, efectivas, ¿ya? Por lo tanto, las empresas lo que tienen que trabajar ya es en su sustentabilidad. Y hablemos de sustentabilidad no como medio ambiente, porque de repente tendemos a confundir de que la sustentabilidad significa verde, ¿ya? La sustentabilidad, en su teoría, tiene tres ejes: la persona, el medio ambiente y el negocio. O sea, ¿qué tiene que hacer una empresa, una institución pública hoy día? Tiene que cuidar a sus personas, a sus trabajadores, tiene que cuidar su entorno y tiene que hacer medidas de mitigación y compensación para cuidar el medio ambiente y también, obviamente, tiene que generar lucas, ¿ya? ¿Por qué las tiene que generar? Para reinvertirlas y poder seguir trabajando. O sea, no podemos pensar hoy día tampoco que una empresa tiene que dejar de ganar plata, ¿ya? El core de una empresa y un negocio es generar dinero, pero ese dinero tiene que ser repartido de forma equitativa y tiene que además ser reinvertido en cosas que hoy día tenemos que tener en cuenta, como el medio ambiente y nuestros vecinos, ¿ya? Entonces, las empresas hoy día tienen que trabajar su sustentabilidad en su tema. Tienen que aumentar la sintonía con la sociedad, porque estamos muy desconectados como empresas y como instituciones públicas, y claramente lo vimos el 18 de octubre con algunas declaraciones media nefastas de algunas de las autoridades y también con algunos comentarios no al lugar de empresarios. Entonces, esta sintonía las empresas y las instituciones tienen que tener con las personas tiene que exacerbarse hoy día en tiempos de crisis. Tienen que renovar las relaciones con todos
Las empresas no solamente tienen que trabajar con sus clientes y con sus consumidores, sino que tienen que tener una buena relación con todos sus entornos, con las autoridades, con los reguladores, con sus trabajadores, con los medios de comunicación. Todos estos públicos objetivos tienen que hacerles de alguna forma tomarlos en cuenta y tomar sus necesidades. Tienen que hacer cosas distintas, tienen que innovar, ¿ya? Tienen que romper ese miedo a dialogar con la comunidad. Hoy día el diálogo es un poco más fluido porque existen las redes sociales y hoy día las empresas saben lo que sus consumidores, lo que sus comunidades, lo que sus clientes quieren. Pero una cosa es saber lo que y otra cosa es escuchar lo que quieren y transformarlos en prácticas que se vean. ¿Ya? Entonces, no solamente tienen que así oír, sino que tienen que escuchar y tienen que acoger todas estas necesidades que tienen. Hoy día tenemos que pedir permiso y no perdón. Y esta es una premisa, porque antes las empresas entraban y pedían perdón y no permiso. Hoy día eso es impensado. Y hoy día las empresas lo están entendiendo porque no solamente afecta su reputación, sino que afecta su negocio. ¿Cuántas empresas o cuántos proyectos de empresas hemos visto al mismo tiempo que han sido cancelados o clausurados porque las comunidades o porque los consumidores lo quieren? ¿Ya? Ahí es donde yo voy con el empoderamiento de la gente. La gente hoy día tiene la capacidad de poder parar un proyecto porque no le gusta o porque piensa que la empresa lo está haciendo mal. ¿Ya? Hemos visto bastante y varios ejemplos de proyectos mineros en que las comunidades se han hecho sentir, han sacado la voz, lo han hecho a través de redes sociales, lo han hecho a través de protestas y han clausurado o cancelado un proyecto de millones de dólares de empresas. Entonces, hoy día las empresas, como decía Warren Buffett, tienen que pensarlo antes, porque tienen que trabajar, tienen que hacer todo esto que mencionamos antes: sustentabilidad en sus tres ejes, aumentar la sintonía con la sociedad, renovar relaciones con sus públicos, dialogar y sobre todo pedir permiso y no perdón. ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Es construir un capital comunicacional. ¿Ya? Este capital comunicacional uno lo tiene que ver antes de una crisis, porque en crisis es muy complejo construir un capital comunicacional. Lo peor que le puede pasar a una empresa es que sea conocida por una crisis y no sea conocida por lo que realmente hace. ¿Ya? Entonces, las empresas que son conocidas y no por lo que realmente hace, tienen un problema de comunicación. ¿Ya? Hay muchas empresas que dicen: no, yo quiero tener un bajo perfil, yo no quiero aparecer mucho en los medios, yo no quiero relacionarme mucho con el público porque no funciona el negocio, trabajo bien. Y el problema es que a esa empresa le puede ocurrir una crisis y ya va a ser demasiado tarde para contarle a la gente lo que hace. Porque en crisis, ¿ya?, no podemos generar reputación. La reputación se genera antes de la crisis. ¿Y cómo se llama esa reputación? Capital de comunicación o esta construcción de capital comunicacional. Ante todo este escenario, es importantísimo las comunicaciones. En este nuevo Chile que sigue cambiando y que va a seguir cambiando, sin duda, es muy importante el cómo las empresas y las instituciones comunican en tiempos de crisis, ¿ya? Pero hay que tener algo súper claro, que la comunicación por sí sola no funciona por arte de magia. Yo no tengo una varita de magia para decir, yo voy a parar esta crisis, o yo voy a decir algo que esta crisis va a detenerse. No, la comunicación es solamente un instrumento para mostrar la gestión de una empresa. Si una empresa no decide cambiar su gestión, no decide trabajar en sus tres ejes de sustentabilidad, no decide hacer bien las cosas, la comunicación no sirve, porque no es magia, ¿ya? Por lo tanto, es un punto clave y es muy importante. La comunicación no es un lavado de imagen, se cae sola, ¿ya? Yo necesito tener un background importante de gestión de una empresa para poder comunicar. Yo no puedo comunicar algo que la empresa no hace. Si la empresa no cuida a sus trabajadores de verdad, yo no lo puedo comunicar, ¿ya? Porque hoy día es insado poder decir: yo voy a comunicar algo y que no es verdad y no se va a saber.
¿ya? Porque volvemos al contexto, hoy día estamos viviendo en un contexto bastante globalizado, con acceso a Internet, donde hoy día las noticias finalmente nada es secreto, ¿ya? Entonces, yo necesito convencer que la empresa o la institución pública haga las cosas bien para yo poder comunicar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos en tiempos normales? Porque yo les decía que en tiempos de crisis generar reputación es muy complejo, pero sí tenemos una oportunidad de hacerlo antes. En tiempos normales, en tiempos de calma, la clave es estar preparado siempre para lo peor. Recordemos lo que dije al principio, las crisis son de baja probabilidad, pero de alto impacto. Por lo tanto, los mapeos de riesgo aquí juegan un rol fundamental. Estar atento a las señales del entorno, ¿ya? Y el estar atento a las señales de cada una de los rubros en el cual yo voy a manejar esta crisis. Retail, la construcción, la banca, la minería, cada uno de estos sectores tiene sus propios riesgos latentes, ¿ya? Entonces, tenemos que atender a estas señales del entorno y tenemos que estar preparados hasta los dientes, porque, volvemos a repetirlo, el tema de la improvisación es el peor enemigo de las crisis, ¿ya? Si nos preparamos, no vamos a evitar la crisis, pero sí vamos a evitar que el impacto sea muy grande, ¿ya? Que nos choque este barco gigante que nos aplaste, ¿ya? Y que muchas veces hay empresas que han tenido que cerrar o han tenido que dejar de funcionar por una crisis de grandes envergaduras. Entonces, ¿qué pasa si estamos preparados? No vamos a evitar la crisis, porque las crisis son inevitables, pero sí el impacto va a ser mucho menor. Una vez desatada la crisis, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocerla, aceptarla, no negarla. Tenemos que quitar la arrogancia, ¿ya? Tenemos que bajar el moño, de alguna forma de dicho en buen chileno, ¿ya? Porque ni la soberbia ni la negación ayudan en las crisis. Hace 10 años quizás podíamos hacer esto, ¿ya? Hoy día es impensado. Por eso es tan importante analizar el contexto cuando yo tengo una crisis, porque dependiendo del contexto es como yo voy a tener que gestionar una vez desatada la crisis, ¿ya? Sin embargo, a pesar de todo esto, muchas veces las crisis escalan a niveles que son considerables. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las crisis de las empresas o de las instituciones empiezan a escalar? Primero, porque se minimizan los problemas, ¿ya? Por lo general, las empresas y las instituciones públicas, cuando ocurre una crisis, tienden a minimizar el problema por razones obvias de cualquier ser humano que trata de bajarlo. Entonces, si tenemos aquí un ejemplo claro, no sé si ustedes recuerdan a Trump en enero, que dijo, lo tenemos, el COVID, lo tenemos totalmente bajo control, dijo Trump en la cadena de la CNBC. Se trata de una persona que viene de China y lo tenemos bajo control. Vamos a estar todos bien. Hoy día, mío, es quien registra la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertes en el mundo, ¿ya? Otra cosa que algunos tienen miedo a exagerar cuando se desata una crisis, ¿ya? Entonces dicen, no, minimicemos esto va a pasar, no sean exagerados. Vemos al primer ministro de Inglaterra, donde él tuvo, no sé si recuerdan, al principio de esta crisis un manejo bastante cuestionado sobre el tema del coronavirus. De hecho, no cerró colegios, no mall, dejaba que la gente anduviera por la calle, nada lo mismo que la gente se contagiara. De hecho, él andaba sin utensilios de seguridad en los hospitales, en los colegios, en la casa, dándole a todo el mundo. Ya dijo, no, seamos exagerados, esto va a pasar. Bueno, hoy día tenemos que Inglaterra también es un país que está en bastante riesgo y él mismo contrajo el coronavirus y estuvo en la UCI un par de semanas, ¿ya? Entonces, vemos que en las crisis, cuando se desatan, tendemos a minimizar y tendemos a no exagerar. Y eso es un error porque de pronto nosotros tenemos que darle un sentido y analizar el nivel que tiene esta crisis para poder gestionarla. Porque si nosotros minimizamos los riesgos, no vamos a poder gestionarla bien. Otra cosa que sucede es que de repente tenemos miedo a ser el portavoz de las malas noticias, ¿ya? Entonces, ay, ¿cómo voy a ser yo el que da las malas noticias a todos los chilenos con respecto al tema del coronavirus? Cuando, por ejemplo, pasó el primer caso. Pero hoy día, lamentablemente, la transparencia es una exigencia máxima
todas las empresas e instituciones públicas. Vemos que todas las empresas hoy día, mineras, de retail, de construcción, vimos ayer una empresa que tuvo un contagio, todas las empresas tienen que anunciar públicamente sus primeros casos de coronavirus. Hoy día no pueden mantenerlo en secreto. Y si se les mantiene en secreto, se les castiga. ¿Ya? Por ejemplo, yendo al rubro de la minería, que es en el cual yo trabajo hoy día. Eh, Hoy día uno de los objetivos principales de la minería era mantener las operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que seguir generando plata y productos y todo, porque estamos en una crisis que no solamente es una crisis de salud, sino que nos viene una crisis económica tremenda. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que hacer el RUT es obviamente tomar todas las medidas de seguridad y todos los protocolos existentes para proteger tanto a sus trabajadores como a sus vecinos, ¿ya? Y si ocurre un caso, tendrán que actuar los protocolos y si es necesario tendrá que parar una operación, ¿ya? Ahora, esconder un caso de coronavirus hoy día en una empresa es impensado. Por eso tienen que tener la suficiente transparencia para ir contándole a la operaciones. ¿Ah? Hoy día también tenemos que cuidar la forma de informar. Vimos que criticaban a Piñera por sacarse una foto en Plaza Italia en plena cuarentena. Aquí es donde yo voy al tema de la improvisación, ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente nosotros vemos que nuestras autoridades, o si lo comparamos con las empresas, vemos que las autoridades o los ejecutivos de esas empresas de repente hacen cosas impensadas, que uno dice, pero ¿qué tiene en la cabeza esa persona de que llega a hacer una cosa así cuando estamos en crisis? Lo mismo, en el fondo, cuando vimos a la subsecretaria de Salud, a Paula Daza, cuando habló del tema de que se podía tomar un cafecito y salieron un montón de memes y todo. Entonces, estas cosas que te hacen las instituciones públicas o las empresas son por la falta de preparación de una crisis. Y yo no lo estoy justificando, pero hablábamos en el comienzo de que esta crisis del coronavirus no era impensada, no estaban preparados, no había un plan, no había un mapeo, no había nada. Entonces surgen las improvisaciones y estas improvisaciones de pronto pueden jugarnos en contra, como Piñera o como la subsecretaria de Salud, y hay un montón de otros ejemplos. ¿Ya? Lo otro que sucede en este tipo de crisis, y que vuelvo a nombrar el entorno, es que hoy día nosotros como personas estamos tan empoderados que hoy día nos sentimos con el derecho de opinar de todo. ¿Ya? Entonces, el gobierno dice que va a haber cuarentena en una, ¿cómo se llama esto? En una comuna, y nosotros criticamos, o algunos critican, de que por qué ponen cuarentena si necesitamos que se siga desarrollando la economía. Después sacan la cuarentena y vuelven a alegar de que cómo estamos privilegiando la economía por sobre la salud. ¿Ya? Entonces, hoy día finalmente la verdad es que todas las medidas que puedan tomar los gobiernos siempre van a haber detractores y siempre van a haber gente que los apoye. ¿Ya? Pero hoy todos somos expertos, somos todos expertos en salud, somos todos expertos en medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque el contexto nos ha dado ese poder, ¿ya? Vuelvo a insistir, yo no sé si eso es bueno o es malo, cada uno lo juzgará, pero es realidad, y es la realidad con la cual nosotros como empresas o como instituciones tenemos que atenernos ante la gestión de una posible crisis, ¿ya? Hay otros que se niegan a ver los signos evidentes y los tapan porque dicen, no, es para mí. Y aquí les pongo un caso, nos salimos del coronavirus y vamos a ver un caso de una empresa que es AgroSuper, que no sé si todos los que me están escuchando la conocen, pero sin duda yo creo que escucharon hablar de ella, que es el cierre de Freirina. ¿Ya? AgroSuper es una empresa bastante tradicional que cuando ocurre esta crisis, ellos se negaron, y no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿ya? Porque ellos tuvieron un aprendizaje sobre esta crisis. Ellos se negaron a ver las señales del entorno. Cuando se está con su faena en Freirina, lo hacen pidiendo perdón y no permiso, como les comentaba al principio. Y no les interesaba trabajar con las comunidades, sino que más bien les interesaba tener su sector productivo. Y eso les pasó la cuenta.
Y ellos fueron ciegos y no vieron las señales porque la comunidad les estaba diciendo, oiga, señora AgroSuper, yo soy su vecino y usted me tiene que tratar bien y usted tiene que protegerme de los olores, protegerme de toda la contaminación o las externalidades que usted tenga. Y AgroSuper no supo leer esa señal, ¿ya? O leer esas quejas tempranas por la presencia de moscas y malos olores, y ni la mejor tecnología del mundo que tenía lo pudo salvar de una de las crisis más grandes que ha tenido la empresa en este país. Entonces, si ustedes recuerdan, comenzó a salir mucho mal olor, las comunidades se tomaron la planta, fue muy agresivo, se metieron actores en ese tiempo, Mañalich en el primer gobierno era como ministro de salud también, Mañalich llegó, vacunó a los niños, decretó alerta sanitaria y finalmente, ¿qué pasó? Freirina clausuró, ¿ya? La empresa AgroSuper, ¿ya? Y de alguna forma hoy día tiene una estructura bastante distinta para enfrentar las crisis, donde robusteció en forma impresionante su trabajo con la comunidad, no solamente en términos profesionales, sino también en términos monetarios, ¿ya? Y esas son las cosas que las empresas en tiempos de crisis tienen que aprender para no volver a cometer el mismo error, ¿ya? Otro tema importante acá, una vez desatada la crisis, es identificar a los verdaderos, ¿ya? Las empresas, por lo general, cuando tienen una crisis, no identifican muy bien cuáles son sus víctimas, entre comillas, ¿ya? Por lo tanto, si no las identifican bien, no pueden darle una buena atención a esa víctima. Si uno mirara a grandes rasgos el caso de la población, uno podría decir a primeras que las personas más afectadas fueron los clientes, ¿ya? Porque uno podría decir, claro, esa señora Juanita, que fue repactada por la Polar, que debía 100.000 pesos, que finalmente tuvo que pagar 1.000.000 porque fue repactada, esa es la víctima. Pero en realidad, ponemos a pensar un poco más profundo, las verdaderas víctimas del caso de la Polar fueron sus accionistas. Y voy mucho más allá, fuimos todos nosotros, porque las AFP, que eran una lista, invierte en la Polar y todos nosotros cotizamos en las AFP, ¿ya? Estos accionistas minoritarios que tenían puesta operación, puesta, no sé, sus inversiones en la Polar, que cuando estaba en el PIC la acción estaba en 2.300 pesos y llegó a estar en 39 pesos, perdieron toda su plata por una mala gestión de la empresa. Entonces, por una gestión ilegal de la empresa. Por lo tanto, hay que identificar a los afectados para poder tratar de la mejor forma a estas víctimas que generan las crisis, ¿ya? Otro punto importante es tener en cuenta que hoy nada es secreto. Lo decíamos, o sea, hoy día una empresa que tiene un contagiado de coronavirus que lo esconda es impensado, ¿ya? Es más, lo tiene que decir en forma proactiva en pos de la transparencia que se les exige a las empresas y volvemos de nuevo, el contexto lo exige una mayor transparencia. Recordemos el WhatsApp que se filtró de Cecilia Morel el 18 de octubre. Eso de que venía la invasión alienígena cuando estaba quedando la embarrada en el metro el 18 de octubre, y se filtró. Sí, se filtraron un montón de cosas más, se filtró el audio de Carnero, se filtraron un montón de cosas porque hoy día es impensado que nosotros podamos mantener en secreto. 10 años atrás se podía, ¿ya? Hoy día no se puede. Por eso es importante el contexto, ¿ya? El daño a la imagen pública de una empresa o de una institución puede perdurar en el tiempo. No creamos que una crisis eh, sucede y pasa y se olvida, ¿ya? Quizás antes pasaba eso, pero hoy día queda en la retina de las personas. Y yo les quiero mostrar un caso emblemático para demostrar lo que les estoy diciendo, que el año 2012, ¿ya? No sé si conocen este caso, pero se los voy a contar muy brevemente. Eh, Dicen que hay una denuncia de que Heineken auspicia peleas de perros, ¿ya? ¿Por qué? Porque se filtra esta foto donde aparece una pelea de perros clandestina y si ustedes se fijan ahí en el celular, aparecen unos letreros de Heineken, ¿ya? Entonces, esa es la primera denuncia. ¿Qué hace la empresa Heineken? Dice públicamente,
hemos visto la fotografía de una pelea de perros donde aparece imagen y dice tajantemente, no apoyamos estos crueles eventos y estamos investigando. ¿Ya? Entonces, ¿qué había pasado? En realidad, había pasado de que, aquí la foto que ustedes ven, ¿ya? En ese espacio había auspiciado otro evento. Y cuando se desarmó ese evento, no sacaron los carteles de Heineken y comenzó la pelea de perros. Pero efectivamente, Heineken había auspiciado otro evento. Entonces, empieza esa confusión y hoy día, como tenemos una herramienta que es muy potente, que son las redes sociales, se empieza a viralizar y la empresa empieza a dar justificaciones. Y en realidad lo que sucedió es esto. Incluso el auspiciador, o sea, el organizador de la pelea tuvo que entregar un certificado para decir que de verdad se les había olvidado sacar los carteles y que Heineken no auspiciaba peleas de perros. Pero esto no fue suficiente. Y el año 2012 siguió el tema de las peleas de perros y Heineken siguió dando explicaciones. El 2013 sigue dando explicaciones porque la gente no le cree. El 2014 continúa con sus explicaciones porque todavía siguen habiendo malos entendidos. El 2015, o sea, 4 años Heineken tuvo en sus espaldas que cargar con un error del organizador del evento de que dejó unos carteles ahí, ¿ya? Y el 2015, a fines del 2015, ¿qué decide hacer Heineken? Decide tomar esta crisis como parte de su core business y en la página web tiene consumo responsable, Heineken Experience, la historia de Heineken y rumores sobre el patrocinio de peleas de perros. O sea, ya la empresa ya no sabe qué hacer para que de verdad ellos no auspiciaron una pelea de perros y que están en contra de estos crueles eventos. Entonces, a lo que voy yo es que una crisis no termina, se gestiona. Una crisis puede perdurar en el tiempo y puede embarrar la reputación de una compañía. La clave está en aprender de los errores. Yo les comentaba el caso de AgroSuper. ¿Ya? Yo creo que AgroSuper aprendió de sus errores de Freirina y los enmendó. ¿Ya? Lo que tienen que hacer las empresas después de las crisis para guardar su reputación es aprender y accionar. No solamente aprender, porque una empresa puede decir, no, aprendí la lección, pero si no gestiona hacia adelante, no le sirvió nada el aprendizaje. Entonces, tiene que hacer cosas concretas para que después la gente saber que esa empresa realmente tuvo lecciones. ¿Y cómo se hace eso? Y eso es un mapa que podríamos conversar en otra charla, porque es de largo aliento, que es las post-crisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las crisis generan tal nivel de impacto que remecen tanto a las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que cuando pasa la crisis, las empresas lo único que quieren es dar vuelta a la página y decir, no quiero escuchar nada más. Eso hoy día es un error, porque ¿qué tiene que hacer una empresa? Tiene que aprender de la crisis y tiene que hacer una post-crisis, que es donde viene su nuevo reposicionamiento y su nuevo capital de comunicaciones, porque seguramente va a tener que enfrentar otra crisis. ¿Ya? Es impensado decir que una empresa enfrentó una crisis y que no le va a volver a suceder nunca más nada. Entonces, la etapa de post-crisis es importantísima, así como la etapa pre-crisis, esta etapa cero que yo les hablaba de estar preparado, es igual de importante la etapa después de la crisis, porque ahí es donde se generan las acciones que la empresa puede hacer a raíz de estas lecciones que aprendió de estos errores que cometió. ¿No? La crisis, dice Einstein, es necesaria para que la humanidad avance. Solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. O sea, uno podría decir, como esa frase cliché que hemos escuchado, que la crisis es una oportunidad. Y efectivamente sí, las crisis son oportunidades, ¿ya? Ignacio, ¿Sí? Ignacio, ¿cómo estás? ¿Se escuchará bien ahora? Sí, vale. Mira, tenemos una pregunta, efectivamente Cuéntame. acá, que la hace José de la Fuente, te saluda cordialmente, y la pregunta de él es, ¿cuál es tu análisis y evaluación de la performance y estrategia comunicacional del gobierno Piñera? Esto de sacar las vocerías, rotar a Mañalich, Condaza, Martínez, Rubilar, todo este juego que se ha producido ahí. Qué buena pregunta. Hola, José Miguel. Eh, Mira, justo estábamos llegando a una parte en que
súper la contingencia con tu pregunta, que es que la crisis es una oportunidad, es solamente ponerte esta lámina para poder contestar, ¿ya? Piñera estaba con un bajísimo, el más bajo nivel de aprobación para el 18 de octubre. Y hoy día vemos que tiene un 24% según la última encuesta de CADEM, que podría ser baja, pero es bastante alta para lo que se podría esperar. Entonces, con esta lámina, yo aquí, dame un segundito, y aquí, ya. Mira, el análisis que yo tengo de la performance del gobierno, antes de decirte eso, yo quiero reiterar un poco el tema de la no preparación, ¿ya? El tema de, y no es para justificar el gobierno y no es para justificar nada, pero una crisis como esta no se veía venir. Nosotros hablábamos que nosotros podemos mapear los riesgos, podemos mirar más o menos las señales del entorno, pero algo así creo que ni en la mejor de las imaginaciones lo podríamos haber tenido. Toma en consideración que también veníamos en otra crisis, que es la del 18 de octubre. Entonces, la performance del gobierno hoy día, creo que el tema de coronavirus, creo que lo ha hecho bastante razonable en términos de la toma de decisiones, más que en el tema de cómo comunica las decisiones. Yo creo que el gobierno sigue teniendo problemas de comunicaciones más que de gestión. Creo que la gestión que ha hecho en términos de todas las medidas que ha tomado para poder cuidar la salud de las personas y también para poder cuidar la economía, que recordemos que uno podría pensar que obviamente la salud va por sobre todo, pero la crisis económica que vamos a enfrentar a futuro va incluso también a afectar la salud de las personas. Recordemos que hoy día hay un amplio desempleo, que la gente está encerrada en su casa, que los niños no pueden salir a jugar. O sea, hay un tema psicológico también ahí que va a afectar la salud de todos nosotros, ¿ya? Pero independiente de eso, creo que las medidas que tomaron el gobierno para apoyar a las pymes, para apoyar a la para a todos en los rubros que tienen o tuvieron que cerrar sus puertas, para el tema de los colegios, yo creo que ha sido bastante razonable. El problema sigue siendo el cómo comunica estas medidas, ¿ya? Y independiente de los chascarros que hemos visto, como la de la subsecretaria, o el tema de los ventiladores con maña, y todo el tema del presidente sacándose una foto, para mí eso es más la forma que el fondo. El fondo del gobierno es que no sabe comunicar las cosas de buena forma. Todas las medidas que ha hecho, que son bastante buenas, no las sabe comunicar de forma efectiva, y más allá de eso es que la gente ya tiene una barrera, porque la gente tiene la barrera de no escuchar a Piñera, de no escuchar a Mañalich por su historia. ¿Ya? O sea, cuando Piñera llega y dice que estamos en guerra hasta el 18 de octubre, tú lo dejaste de escuchar, ¿ya? Y todo lo que puede decir a continuación de eso es nefasto, porque cometió un error. Es lo mismo que sucede con las empresas. Cuando una empresa se manda un Tony en una cuña diciendo algo, tú dejaste de escuchar a esa persona, ¿ya? Le perdiste la credibilidad, le perdiste la confianza. Entonces, todo lo que pueda decir, de alguna forma, va a estar mal, ¿ya? El tema de las rotaciones, yo tengo mi teoría de por qué hacen el tema de las rotaciones. Y es la teoría de que mientras menos salga Piñera, más aprobación tiene. Y eso lo hemos visto en su primer gobierno y en su segundo gobierno, ¿ya? Cuando Piñera se retrae, porque es un mal comunicador y porque es una persona que no le tenemos confianza, cuando Piñera se retrae y para su vocería, inmediatamente las encuestas suben, ¿ya? Lo mismo pasa con personajes como Mañalich, creo yo. Mañalich es una persona de trato duro, de trato tosco, de cosas que ha dicho sensatas, ¿ya? O sea, en el segundo gobierno de Piñera, de que tiene incontinencia verbal. Entonces, ahí hay un juego que va haciendo el gobierno, creo yo, de ir cambiando la vocería para que la gente escuche. Porque a Mañalich y a Piñera hay gente que no los escucha. Por muy buenas medidas que estén tomando, cuando aparecen en cadena pública, cuando aparecen en televisión, la gente lo mira y dice, ah, no, ya no le creo, ¿ya? Por lo tanto, hay rotaciones. Carla Rubilar en algún minuto fue bastante querida por la gente. Dijo de cosas, la sacan, ¿ya? Después pasa el tiempo, la vuelven a poner.
¿ya? Y yo creo que la mayor explicación a tu pregunta, creo yo, en mi opinión, es que hay personajes que están quemados de alguna forma. Entonces, por muchas cosas buenas que digan, tú no los vas a escuchar, tú los dejas de escuchar. Entonces tiene que haber una rotación de vocería. Es lo mismo que ocurre en las empresas. ¿Ah? Las empresas tienen políticas de vocerías por lo mismo, ¿ya? Porque de alguna forma aparece un vocero, dice algo, la gente no le gusta, entonces a la segunda vez ya no le cree. Entonces tiene que poner a otro tipo de vocero. Y así hay una rotación y hay una política de vocería que se utiliza para ir rotando y para que la gente vaya echando caras distintas. Porque la información puede ser la misma, ¿ya? Medidas que ha tomado el gobierno las puede comunicar Piñera y la gente no les va a gustar, y las puede comunicar Carla Aguilar y a la gente le va a gustar. Y es la misma medida, pero la comunica otro vocero. Voceros en crisis son fundamentales. Eso es un poco mi análisis, para no entrar tampoco en un análisis profundo del gobierno, porque creo que el análisis se va a poder hacer después, ¿ya? Los análisis uno puede ir haciéndolos a medida que va sucediendo, pero cuando mejor se pueden hacer es cuando ya baja un poco la crisis o simplemente cuando se termina la crisis. Espero haber podido responder tu pregunta. Volvemos un poco a la presentación, donde estábamos acá con Piñera, de que hoy día ha subido. Entonces uno puede hacerse la pregunta, ¿por qué Piñera ha subido? ¿Por qué? ¿Por qué después de estar en el suelo, hoy día tiene una oportunidad? ¿Ya? Yo creo que la está aprovechando, no sé si la está aprovechando un 100%, pero yo creo que sí está aprovechando y creo que obviamente ese es el reflejo del 24% que hoy día ven. ¿Ya? Entonces, hoy también las empresas están aprovechando distintas oportunidades, como por ejemplo, no sé, empresas chilenas frente a COVID-19, Viña Concepción certificación, Luxit dona 1 millón de mascarillas, aportes de libras chilenas ante el combate de COVID. Empresas agradecen nuestros 20 millones de publicidad a primeras líneas. Universidad Católica de HT desarrolla estrategias para mejorar las respuestas de Chile frente al COVID. ¿Ya? Entonces, si nos vamos acá y volvemos a Einstein y volvemos a esta frase cliché que yo les decía que la crisis es una oportunidad, sí, la crisis puede ser una oportunidad. Aquí ten mucho ojo porque hay una delgada línea entre oportunidad y aprovechamiento, ¿ya? Entonces, hoy día yo creo que las empresas entendieron de que en esta semejanza no puede haber aprovechamiento y tienen que hacer las cosas bien, pero no sobrepasar. Y ustedes vieron, por ejemplo, lo de Luxit, que de alguna forma donó 1 millón de mascarillas, y hay críticas sobre él. Entonces, hay que tener mucho cuidado también en cómo las empresas actúan en este tipo de crisis. Y es necesario aclarar de que existen dos tipos de crisis, ¿ya? Las crisis externas, podríamos decirlo, que es la que estamos viviendo con el coronavirus, porque, porque las crisis, esta es una crisis que afecta a todo el mundo, no es una crisis propiamente tal que generó una empresa, como por ejemplo una polución, ¿ya? Una polución es una crisis interna que la genera la empresa, por lo tanto es responsable de eso. Lo que estamos viviendo hoy día, o la que las empresas están viviendo hoy día, es una crisis externa, o sea, podríamos decir que más bien las empresas son víctimas del coronavirus. Los malls han tenido que cerrar, los colegios han tenido que cerrar, los emprendimientos han tenido que cerrar, por lo tanto son víctimas de una crisis mayor. Por lo tanto, su comportamiento debe ser distinto a la crisis interna. ¿Ya? Eso es súper importante aclarar, porque hay crisis que las generan las propias empresas y se de ellas, y hay crisis que no son generadas por las empresas, pero sí son víctimas de ellas, como es lo que estamos viendo hoy día con el coronavirus. Entonces yo me quedo con esta pregunta. ¿Se puede gestionar reputación en tiempos de crisis? ¿Ya? Y más allá de responder esto, quiero que les quede como pregunta de análisis y de pensar un poquitito, porque si volvemos al principio, yo les decía que lo más importante es estar preparados para una crisis.
y es esta etapa donde yo tengo que mapear mis riesgos y donde yo tengo que estar atento a mis señales del entorno. Pero, ¿podemos gestionar una reputación dentro de una crisis? Yo lo veo bastante complejo. Yo creo que la reputación es y se genera antes de crisis, y volvemos a esto de construir el capital comunicacional y aprovecharlo, ¿ya? O sea, yo creo que la respuesta, más allá de estar preparados para una crisis, porque claramente esta crisis nos demostró que hay cosas que no podemos prever, ¿ya? Hay cosas que sí, pero hay cosas que no, como esto. Yo creo que más importante es construir un capital comunicacional y aprovecharlo. ¿Y cómo construimos ese capital comunicacional? En tiempos de paz y haciendo las cosas bien. Vuelvo a repetir, trabajando en los 3 ejes de sustentabilidad, trabajando en dialogar con el entorno, trabajando en tener sintonía con quienes me rodean y trabajando en poder gestionar cada vez mejores prácticas, tanto para mis trabajadores, para mi entorno, como para también poder generar dinero, negocio, para poder reinvertirlo en las cosas que realmente importan hoy día. O sea, más allá de preparados, creo yo, para una crisis, lo que tienen que trabajar las instituciones, las empresas, para poder generar reputación en tiempos de crisis, es este capital comunicacional. Sí, ¿Sí? te quería interrumpir con una pregunta muy interesante que también nos hace Catherine Gutiérrez acá. ¿Sí? Saluda amablemente también ella y te dice, ¿cómo el gobierno puede llegar más a los jóvenes, que son quienes quizás tienen menos conciencia de los alcances de la pandemia y menos credibilidad en el gobierno? Súper buena pregunta. Hola, Catherine. Mira, qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque un tema interesante. Déjame volver acá, dame un segundo. Ahí está, ya. Un tema súper interesante hoy día es ver comunicacionalmente cómo yo llevo a los distintos grupos, ¿ya? Y un poco te cuento, hoy día yo trabajo en SQM, una empresa minera no metálica, donde la comunicación masiva es muy efectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque hoy día los distintos grupos, y veamos en lo que tú me preguntas, los grupos etarios, ¿ya? Se informan de distintas formas, ¿ya? Hoy día tenemos canales tradicionales, llamémoslos, para la información, que es más bien los diarios, las cosas en papel, ¿ya? El boca a boca, que son las cosas como nos comunicábamos antes. Hoy día tenemos obviamente una herramienta muy moderna y muy potente, son las redes sociales, y es donde los jóvenes se meten y funcionan. O sea, es impensado que hoy día un joven sepa de las noticias a través del Mercurio, creo yo. Hoy día lo ve en su Instagram, lo ve en su Facebook, ¿ya? O lo ve en alguna red social que esté con los amigos. Entonces, es súper importante en tiempos de crisis, ya sea para una institución pública, como en el caso en este caso el coronavirus, también para una empresa, el tener una estrategia de comunicación localizada, ¿ya? Yo no puedo tomar o entregar información al público de una forma. Yo necesito hoy día, en el contexto en que estoy viviendo, necesito segmentar, ¿ya? A lo mejor el mensaje va a ser el mismo, pero necesito distintos canales para llegar a distintas gente. ¿Ya? Hoy día, yo creo que los jóvenes es un público bastante complejo, ¿ya? Es un público complejo porque no pasa el lanza de los 80, donde la empresa estaba empoderada. Ellos crecieron empoderados. Los que hoy día no conocen esa sumisión de la empresa de los años 80, solamente ven que tienen poder y que tienen poder para cambiar las cosas. Y es un poder bueno, porque es un poder que presiona para que el resto de la gente haga las cosas buenas y lo que yo decía, preocuparse de sus trabajadores, preocuparse de su medio ambiente. Entonces, los jóvenes vienen seteados de otra forma y no les sirve esta comunicación amplia, sino que te tienen que buscar de distintas formas, y el gobierno lo que debería hacer, debería tomar herramientas innovadoras, ¿ya? Para poder llegar a los jóvenes de distintas formas y no hacerlo a través de la cadena nacional que lo hace, ¿ya? Hoy día existen herramientas digitales para poder hacerlo. Yo no sé, no conozco cuál sea la campaña del gobierno para los distintos públicos, pero lo que yo veo es que el gobierno es bastante formal
en tomar canales tradicionales para comunicar, ¿ya? Y yo no sé y no sé cosas para informar a ciertos públicos de manera distinta. Yo creo que debería innovar en ese sentido. ¿Saben quiénes quizás son las personas que lo están haciendo? Que hoy día creo yo que han sido uno de los ganadores en esta crisis del coronavirus, los alcaldes, ¿ya? Los alcaldes hoy día tienen una aprobación, la mayor aprobación hoy día la institución pública la tienen los alcaldes. Porque el alcalde hoy día cumplió un rol de acercarse a la gente, ¿ya? Estamos en una cosa súper puntual. Los alcaldes hoy día van a los matinales. O sea, los alcaldes hoy día son los protagonistas y los panelistas y los rostros de los matinales. ¿Por qué? Porque ellos decidieron tomar otro canal para estar más cerca de la gente, ¿ya? Entonces el gobierno debería innovar y tomar algún canal para convencer a los jóvenes, porque para convencer a los jóvenes hoy día es muy complejo, porque ellos ya tienen estudiado esto de que somos, fuimos, no sé, arrasados por las corrupciones, arrasados por la injusticia, por lo tanto están mucho más irritados y son mucho más difíciles de convencer, y el gobierno debería llegar a ellos a través de acciones innovadoras. No sé qué acciones específicamente, pero sí es importantísimo que lo debiera hacer, ¿sí? Mira, había un complemento que te hace Catherine, justamente con lo que tú estabas diciendo, hablaba acerca de la innovación y del uso de plataformas digitales con los jóvenes. Si acaso se está usando adecuadamente, si, o como tú lo mencionabas recién también, Catherine, que parece que el gobierno optó por un camino mucho más tradicional. Mucho más tradicional. Catherine, yo creo que no las está usando, yo creo que salvo las redes sociales tradicionales como el Twitter, como el Instagram, como por ejemplo, no sé, pues vemos Kitchell, es un ministro que es muy activo en Instagram, y que yo creo que Kitchell tiene un approach distinto con los jóvenes por lo mismo, porque él, yo creo que como persona, tiene más afinidad con esa red y se mueve más y muestra más cosas, pero yo creo que no está haciendo. Y ¿sabes qué? Y ahí hay una oportunidad, por ejemplo. Cuando uno ve que las crisis tienen oportunidades, yo creo que esta es una oportunidad para que el gobierno cambie su forma de comunicarse. Es lo que estamos haciendo hoy día nosotros. O sea, las charlas que yo suelo dar, yo las suelo dar de manera presencial, ¿ya? Porque hay una mayor interacción, porque es más entretenido. Hoy día eso no se puede, por lo tanto uno tiene que ir innovando y uno tiene que hacer cosas distintas. Y en esta innovación, como por ejemplo han innovado, o sea, los restaurantes hoy día que no pueden abrir han tenido que reinventarse, han tenido que usar sus canales digitales, han tenido que hacer nuevas aplicaciones, porque la crisis es una presión tan grande que te genera al cambio, ¿ya? Te genera innovar. Pero creo que, a mi juicio, el gobierno no lo está haciendo y quizás esa es la oportunidad que tiene de acercarse al público joven, porque el público joven es digital. Hoy día, y nos vamos a tener que acostumbrar, porque esto no va a durar meses, va a durar años, ¿ya? Y en estos años nos vamos a tener que reinventar absolutamente. O sea, yo ahora estoy en la oficina, pero yo estuve 4 semanas en mi casa haciendo teletrabajo, ¿ya? Y la cosa funciona perfecto. Por lo tanto, las empresas también van a tener que innovar y también van a tener que darle una posibilidad al teletrabajo. Van a tener que reducir espacio, vamos a tener que comunicarnos de forma distinta. Y yo creo que tú tienes razón, yo creo que claramente el gobierno ha tomado un canal tradicional, pero le falta ese empuje, esa innovación y esa oportunidad que tiene que aprovechar para llegar a los distintos públicos que creo que hoy día no está llegando. Es eso un poco. Esa, comentaba también aquí a Catherine que a lo mejor los influencers son muy importantes. Quería dejar ese dato y una pregunta personal bien acá acerca de si las empresas también están innovando en el relato, en su relato, en cómo se presentan. Porque me tocó ver, por ejemplo, un caso de un supermercado, Líder, que prácticamente estaba hablando de cómo la gente le da las gracias al líder por estar cubriendo y dando abastecimiento. Entonces, Exacto. también ahí existe eso, ¿no? Sí. Catherine, te comento lo de los influencers, súper buen dato, porque las empresas, ¿ya? En tiempos de crisis, o las instituciones públicas en tiempos de crisis, su vocería no vale mucho, ¿ya? O sea, si una empresa está en crisis y la empresa llega y sale diciendo, mira, en realidad esto no es así, yo tengo buenas prácticas, yo he sido transparente, pido con la ley, yo cumplí con lo, la verdad es que no le creemos mucho, ¿ya? ¿A quién le creemos?
a un tercero que hable por esa empresa, ¿ya? Y esos se llaman terceros validadores o se llaman influencers en algunos casos, ¿ya? Estos terceros validadores y estos influencers, eso sí, las empresas y las instituciones públicas las tienen que conseguir antes de la crisis, no en crisis. Porque en crisis nadie va a querer representarte ni hablar bien de ti. Entonces, volvemos al ejemplo del gobierno. Hoy día el gobierno no está en crisis. Esta es una crisis externa. El gobierno, como te digo, puede ser víctima, pero el gobierno viene de una crisis, de una crisis importante que tuvimos hace un par de meses. Por lo tanto, el gobierno sí está en crisis, ¿ya? Por el tema del 18 de octubre. Entonces, conseguir influencers o terceros países que validen al gobierno hoy día es complejo, ¿ya? Porque estamos en crisis. Entonces, mi recomendación es que todos estos influencers o terceros validadores se consiguen antes, en tiempos de paz. Entonces, esto me reafirma un poco más de que la gestión de crisis se hace antes de la crisis, no en la crisis, porque en la crisis es muy difícil conseguir influencers o terceros validadores, es prácticamente imposible generar reputación. ¿Ya? Entonces, la recomendación es que las empresas y las instituciones en tiempos de paz consigan estas personas y trabajen, porque no es conseguir una persona, es trabajar con estas personas. Y es que estas personas te crean, ¿ya? Porque si te crean, ahí pueden ser influencers, porque si no, entonces tiene que haber un relacionamiento de confianza previo con ellos, ¿ya? Un poco eso y lo que me decías, Patricio, de cómo las empresas están cambiando su forma y aprovechándola, claro, hoy día hemos visto, o lo que yo he visto, es que las empresas lo que más han hecho es dedicarse a dar las gracias a las personas que hoy día están en primera línea. Hay un video del Banco de Chile, no sé si lo han visto, que aparece en publicidad, que es muy bonito, y es obviamente que da cuenta de cómo le dan las gracias a la gente, a los paramédicos, a los doctores, a los cajeros del supermercado, a la gente que tiene que salir a trabajar, que pone su salud en riesgo por atender a las otras personas. Y eso lo han hecho muchas empresas. O sea, yo creo que prácticamente todas a través de publicidad. La CMPC también tiene la publicidad de agradecer. Yo creo que el desde, ¿ya? Y yo creo que las empresas tienen que partir agradeciendo, tienen que partir por casa, tienen que partir agradeciendo a sus trabajadores primero y luego tienen que salir agradeciendo el tema de las primeras filas. Pero es un desde. Y ahí es donde yo iba a la presentación en un par de láminas anteriores, donde hay una delgada línea entre el aprovechar una oportunidad en la crisis y un aprovechamiento, ¿ya? Y hoy día la gente lo nota. La gente nota cuando la empresa se está aprovechando de la situación para dar algo más. La gente no es tonta. La gente sabe perfectamente, ¿ya? Y todos sabemos perfectamente hoy día cuando una empresa se está pasando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso no pasaba hace 5 años. Hace 5 años las empresas donaban y daban y la gente lo agradecía. Hoy día lo cuestiona un poco. Entonces también hay que tener, es un tema súper delicado de cómo la empresa tiene que comportar ante una crisis externa, que no la generó él o ella, es externa. Entonces tiene que tener cuidado en cómo... Lo que sí obviamente están teniendo todas las empresas y lo hemos visto, las medidas de seguridad y el cuidado que están teniendo en su... Ignacia, mira, también justamente una pregunta que hace al respecto Macarena Barriga, te saludo también amablemente, dice, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que han obtenido finalmente las empresas y el gobierno con todo este escenario? Hola Macarena, mira, los aprendizajes yo creo que se van a ver después, ¿ya? Cuando uno pueda hacer un análisis exhaustivo de la situación, pero sí, obviamente, yo creo que han ido aprendiendo cosas. Primero, creo que algo fundamental que han aprendido es la transparencia, ¿ya? Tanto la institución pública, que es el gobierno, como la institución privada, hoy día, volviendo al contexto, sabe
que si no es transparente y no es proactivo en entregar la información, retroceden y hay mayor desconfianza. Entonces, el hecho de mantener informada a la población, sea correcta, ¿ya? Porque no vamos a cuestionar las formas, sino que en el fondo es un aprendizaje importante de contar lo que está pasando, de no esconder los datos, de decir cuántos muertos hay, que podemos cuestionarlo o no, porque hay gente que piensa que están manipulando los datos y todo, pero dejemos eso de lado. Entregar la información, en ser claros, ¿ya? En que las empresas, si, por ejemplo, tú tienes un caso de contagio, lo avises proactivamente para que la gente sepa, porque si tú no lo avisas o tú no lo cuentas y te pillan, ahí sonaste, ¿ya? Entonces, yo creo que uno de los factores de aprendizaje hoy día es la transparencia y es el mantener informada a la población, ¿ya? Independiente de que todos los días tú puedas decir lo mismo, ¿ya? Pero da tranquilidad a la gente el saber que de la otra parte te están informando y que no te están ocultando cosas, ¿ya? Eso yo creo que es un aprendizaje. El otro aprendizaje es, de alguna forma, que ha tenido, yo veo con las empresas, es la solidaridad y el tener un poquitito más sintonía con la sociedad, ¿ya? Las empresas hoy día están cuidando a sus trabajadores, hoy día están dejándolos hacer teletrabajo, incluso con ese punto, por ejemplo, la polémica que tuvo el gobierno cuando dio la instrucción de que los funcionarios públicos tenían que volver a sus labores, ¿se acuerdan hace un par de semanas? Una semana creo, y después se retractó, ¿ya? Porque la solidaridad y el entendimiento y el trato con los trabajadores hoy día tiene que ser distinto, ¿ya? Entonces, el gobierno y las empresas que hoy día tienen que cuidar a su gente, ¿ya? Antes eso no pasaba, antes sobrepasaban esas cosas, hoy día hay un entendimiento que tienen que cuidar. ¿Y por qué? Porque es una cosa bien perversa, porque la gente se lo exige, Ignacia, más allá de que sea por voluntad. Ignacia, ¿Sí? te interrumpo justo con lo que estás hablando porque hace una pregunta de don Gabriel Brito, que saluda ¿Sí? con mucho afecto también, y dice, de Polman, y dice, yo sé que yo hablo contra los intereses de la compañía, pero aquí todos tenemos que hacer un sacrificio, dijo Polman cuando estaba en contra el mall, digamos, ¿no? Que se abriera el mall. Y la que te hace dice, ¿crees que él esté buscando reputación, que sea una acción estudiada, o es que este empresario tiene conciencia social efectivamente? Hola Gabriel, difícil tu pregunta porque el historial de Polman no lo apaña mucho, creo yo, para este sentido. Ahora, yo he visto, a ver, si tú me preguntas mi opinión personal, yo creo que de verdad, no sé si Polman lo siente en un sentido íntimo de decir yo tengo que cuidar a mi gente. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que te dije, porque el historial no apaña ese comportamiento. Eh, y te voy a poner un ejemplo. Polman cuando construyó el Mega Center hizo quebrar a por lo menos 20, 25 pymes. ¿Por qué? Porque les pagaba, y yo conozco de cerca el caso, porque les pagaba a 90, 120, 220 días. O sea, prácticamente le pagaba un año. Entonces, claro, uno dice, escucha, este mega empresario con este mega proyecto, con estas megas lucas, no puede hacer quebrar a empresarios o a pymes y él tiene como pagar, o sea, si fuera un emprendedor también te creo. Entonces, creo que su historia no la apaña mucho, sin embargo, es impensable que él hubiese dicho otra cosa, porque el contexto permite, ¿ya? Hoy día, si él hubiese decidido abrir, o sea, se salvó del 18 de octubre, que no le incendiaran el Costanera Center. Esta vez no se iba a salvar. Entonces, yo creo que más allá de que sea genuina su frase, que puede serla, ya yo no estoy criticando eso, puede serla, yo creo que hay una presión demasiado grande para que él diga eso, ¿ya? Esa es mi teoría, porque creo que la sacó barata para el 18 de octubre y en una segunda oportunidad no iba a tener. Entonces, está muy compleja la situación hoy día, todos queremos que la economía se reactive, pero creo yo que también todos queremos obviamente cuidar nuestra salud. Y creo que no podría haber dicho otra cosa. No podría.
Es. Ignacio, mira, estamos acá recibiendo algunas preguntas más. Pensamos que podemos rematar esto en unos entonces que alguien quisiera acompañarnos con alguna consulta y a lo mejor tú podrías también hacer un cierre un Sí, por poco de supuesto. tu experiencia respecto de este, mientras tanto. Sí, miren, por lo general, a ver, esta es una presentación bastante breve. Me hubiese gustado obviamente meterme en cada uno de los temas, pero traté de darles una mirada un poco genérica para que entendiéramos cómo se gestionan las crisis y cómo podemos gestionar la reputación en tiempos de crisis. Pero en resumen, me quedo con dos cosas acá. Yo creo que la clave es estar preparados, atento a las señales del entorno, como les decía, tener que mirar y tener que hacer este mapeo de riesgo, ¿ya? Porque lo mejor para gestionar en una crisis es estar preparado, porque uno tiene una hoja de ruta, ¿ya? Porque como yo les decía al principio, cuando uno personalmente le viene una crisis, se va negro. Pero si a mí me viene una crisis y yo tuviese un papelito acá donde tuviese al menos un par de pasos para poder, algo me guía, ¿ya? Ahora, importante decir que después de esta crisis que estamos atravesando, nos damos cuenta de que por mucho que queramos estar preparados, hay cosas que no las podemos anticipar, que fue lo del 18 de octubre y que fue lo de la pandemia. Por lo tanto, mi segundo pensamiento es que más allá de estar preparado en el mapeo de riesgo, yo creo que hoy día las instituciones públicas y las empresas tienen que estar preparados con un capital comunicacional. Y este capital comunicacional genera con buenas acciones. Con lo que yo les hablaba de la sintonía con el entorno, de renovar los diálogos, de, en sus tres ejes, de pedir permiso y no perdón, y de alguna forma de hacer bien las cosas. ¿Ya? Yo creo que te salva una crisis es ver una historia buena, es hacer bien las cosas. Eso es. Entonces, un poco para resumir el tema. Ahí Patricio parece que tenía otra pregunta. Sí, una pregunta que asoma acá, se hace también, le preguntan José Miguel de la Fuente, ¿qué está haciendo SQM en términos comunicacionales ante la pandemia? Hola José Miguel. Mira, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nuestro objetivo principal en esta pandemia es cuidar obviamente la salud de nuestros trabajadores y cuidar la salud de nuestros vecinos. Nosotros tenemos operaciones en el norte, en la región de Tarapacá y la región de Antofagasta. Por lo tanto, nuestro foco de gestión, más allá del comunicacional, porque, como yo les digo, la comunicación es solamente un aliado de la gestión o una consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo es poner foco y enfocarnos en nuestros trabajadores de las operaciones y en la región de Tarapacá y Antofagasta, ¿ya? Tomando todas las medidas de seguridad y protocolos existentes para los trabajadores en faena. Eso quiere decir desde sanitización, toma de temperatura, aislamiento social, reducción de los turnos y división de turnos, o sea, haciendo todo, no solamente lo que el Ceremi de Salud exige, sino que nos estamos asesorando por otro tipo de expertos también para poder generar los mayores protocolos posibles. Y además estamos ayudando o aportando a las regiones donde nuestras operaciones están, que es Tarapacá y Antofagasta. Específicamente a nuestros vecinos que están alrededor de nuestras operaciones, tanto en Salar de Atacama como en Pampa, y a esos vecinos los estamos ayudando en general con comida, ¿ya? Estamos, San Pedro de Atacama, ustedes saben que es la ciudad con más turismo en Chile, y hoy día no existe nada. O sea, San Pedro de Atacama, su 100% de ingreso en San Pedro de Atacama es del turismo. Y hoy día, entonces, 0% de ingreso. Por lo tanto, lo que más preocupa es la comida, más allá de los insumos médicos, porque los insumos médicos lo está proveyendo el gobierno, las municipalidades, el intendente, el gobierno regional. Entonces nosotros nos estamos haciendo cargo de abastecer lo que no les llega, que son cajas de comida para que la gente pueda abastecerse con alimentación y además los adultos mayores no salgan para que no tengan el problema de o posible contagio. Entonces, si en resumen me preguntan, yo creo que nosotros nos hemos abocado y hemos decidido como compañía en centrarnos y poner foco más allá de
que es súper válido, que otras empresas han regalado cosas como, no sé, respiradores o han aportado con mascarillas, han aportado a nivel nacional. Nuestra decisión fue enfocarnos en nuestra comunidad y en nuestros trabajadores. Ignacia, mira, ya al filo de esta jornada, hacemos una muy buena pregunta también de Aquiles Lasta. Te saludo también y dice, ¿crees que las reputaciones de las grandes empresas que se acogieron a la ley COVID se verán afectadas a largo plazo? Mira, yo creo que las que se acogieron a la ley COVID es porque realmente tienen un problema. O sea, yo tiendo a pensar, y a lo mejor es un poco naif lo que te voy a decir, pero yo tiendo a pensar que en una crisis de esta envergadura las empresas realmente se acogieron porque lo necesitan, ¿ya? Y creo que como es una crisis externa, ya lo que le comentaba que es externa, o sea, que finalmente las empresas son víctimas del COVID y la empresa no generó el COVID. Eso, bueno, la empresa genera una polución, pero la empresa no genera un COVID. ¿Ya? Entonces, como han sido afectados por esta pandemia externa, yo creo que si ellos se acogen y cuando se reanude la economía vuelven a integrar y vuelven a hacer las cosas bien, yo creo que no deberían tener un problema reputacional. Si existe un aprovechamiento y si después no reintegran, yo creo que sí. Pero yo creo que en esta fase está aprobado de que ellos tienen un problema mayor. O sea, es por una fuerza mayor. Entonces, creo que si lo gestionan bien después de esto, no deberían tener problemas reputacionales. Si lo gestionan mal, lo más probable es que sí. Muchas gracias, Ignacia. Bueno, nos acercamos entonces al final de esta charla. Agradecer a todos los que estaban presentes por su paciencia, por su disposición, por su comprensión también en la pequeña crisis que envolvió el inicio de la transmisión. Pero les agradecemos también sus preguntas y, por supuesto, quiero dejar a Ignacia para que ella se despida de ustedes y lo mismas charlas en nuestro ciclo los días jueves. Muy amable. Gracias, Patricio, y gracias a todos ustedes. Lamentable que no los pueda ver y que no podamos interactuar más, porque así las conversaciones son más entretenidas, pero esta es una nueva forma y ojalá les haya servido de algo, ojalá haya podido resolver las dudas que me hicieron. Así es que, nada, un aliento de que sigan trabajando y que sigan esperanzados por esta crisis que estamos viviendo y que lo más importante es que va a todo y tenemos que adaptarnos a eso. Y que yo sigo pensando que esta puede ser una muy buena oportunidad, independiente de los daños que esta crisis va a provocar, pero que lo tomen como una oportunidad y que se reinventen y que hagamos cosas distintas. Eso es. Así que un saludo a todos muy grande y ojalá nos veamos en alguna otra conversación para ahondar en algún tema que a ustedes les interese o que haya quedado pendiente de esta charla. Gracias a todos. Chao.